Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Repito el versículo del Salmo 119, verso 165. Mucha paz, no poquita paz, no una muestra de paz, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Repito, hermanos, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. En este versículo, la Escritura no dice, mucha paz tienen los que guardan tu ley. Aquí dice, utiliza un verbo diferente, el verbo amar. En vez del verbo guardar, el verbo amar. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Jehová. Versículo 165, 166. Y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Hermanos, el versículo dice que no hay tropiezo para el que ame la ley. No hay tropiezo para el que ame la ley, pero sí habrá mucha paz para los que guarden tu ley, los que amen tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué es amar, hermanos? ¿Qué es eso de amar? ¿Y por qué aquí David, el salmista, circunscribe la Torah, la enseñanza del Señor, la revelación del Señor? ¿Por qué el salmista aquí, el autor de este salmo, circunscribe la ley de Dios en la gran necesidad de que tú y yo la amemos? Vamos a leer otro versículo aquí, muy conocido por todos nosotros, y está en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. En Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo dice en el versículo 10, Romanos 13, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Y entonces concluye el apóstol Pablo diciendo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. A ver, hermanos, aquí dice que el cumplimiento de la ley es el amor y que el amor no hace mal al prójimo. Y ahora miremos otro versículo que todos nosotros sabemos de memoria, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí se coloca un verbo que es fundamental en las Escrituras, el verbo ser. Y el verbo ser es constitución. El verbo ser es naturaleza. El verbo ser no es simplemente un hecho aislado, una acción aislada. El verbo ser implica naturaleza, constitución. Y aquí la Escritura declara
que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es muy difícil para la mentalidad occidental. Es muy difícil para la mentalidad nuestra y los valores nuestros occidentales colocar la ley como sinónimo de amor. Pero en las Sagradas Escrituras, en la revelación del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la ley es una ley de amor. Y Dios, el Señor, es amor. Y nosotros tuvimos la encarnación de esa ley, y nosotros tuvimos la encarnación de ese amor. Nosotros tuvimos la encarnación de esta palabra hace 2000 años en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Si algo fue Jesús aquí en la tierra, si algo fue el Cordero de Dios aquí en la tierra hace 2000 años, fue amor. Lo único que hizo el Cordero de Dios fue amar, servir, vivir para otros. Hay un versículo aquí en Romanos y está a ver, hay un versículo aquí en el libro de Romanos. Se me escapa ahora, pero bueno, el principio se lo voy a decir, porque no solamente lo enuncia Pablo, sino que es un principio que lo enuncia Jesús. Es el principio que enuncia Jesús y es el principio que nos muestra lo que fue el ministerio de Jesús. Porque el ministerio de Jesús... Gracias. Yo sabía que era un 7, pero no lo encontraba en el 13. Ok. Romanos 14, 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Yo no sé, apreciados hermanos, cómo ustedes han experimentado esto. Yo no sé cómo ustedes han vivido esto, están viviendo esto o desean vivir esto. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Ustedes saben que el primero que intentó vivir para sí fue Lucifer. Y destruyó todo esto. Anarquizó todo esto. Y esa es la causa de esta tragedia. Y luego le enseñó a la tercera parte de los ángeles a vivir para ellos. Y anarquizó el cielo. Y la anarquía que él creó en el cielo fue de tal naturaleza que el Señor tuvo que utilizar algo extraño que nunca antes había utilizado. Y que no quiere utilizar más. Lo expulsó. A él y a los ángeles los expulsó. Y tuvo que utilizar la guerra divina para expulsarlo. Porque se negó a la gran ley del amor. La gran ley del amor. Muy difícil hoy en esta cultura que la gente pueda entender que las leyes de Dios son amor. Que las leyes de Dios son un reflejo, una realidad, una demostración de quién es el Señor, que es amor. Muy difícil para nosotros discernir eso. A los padres de familia les es difícil enseñar que cuando ellos ordenan algo a su hijo, lo ordenan porque ellos son amor y aman a sus hijos. En esta cultura la ley no se entiende como amor, pero en las Sagradas Escrituras, los mandamientos de Dios, los mandamientos del Señor, la ley del Señor, la revelación del Señor, toda es amor. Y lo contrario a ese amor, es pecado. Lo contrario a ese amor es pecado. Y por eso
Las Escrituras definen el pecado como la transgresión de la ley de Dios. Déjenme leerles aquí, en el conflicto de los siglos, lo que dice la pluma inspirada. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. El pecado es transgresión de la ley. Estoy leyendo en esta edición, en la página 547, en el capítulo 30, el origen del mal y del dolor. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Antes de esto, escuchen lo que dice la inspiración. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Y luego explica. Y escuchen esta explicación. Escuchen esta explicación. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. A ver, la inspiración dice que el pecado es la manifestación exterior de un principio en pugna. ¿Qué quiere decir esa palabra? En pugna. Un principio que está en contra, en guerra, en rebelión, opuesto con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. El fundamento del gobierno divino es su amor, y su amor es su ley. Que en este mundo de pecado, está expresado con 8 no y 2 positivos. Muy interesante la manera como el Señor, en su sabiduría, eligió expresar el amor de Dios que es el fundamento de su gobierno, donde es el fundamento de cómo Él maneja todo el universo, y que aquí, una vez que caímos en pecado, Él colocó en 10 sentencias, utilizando 8 no, para comenzar 8 de las sentencias y expresarnos a nosotros su amor en este mundo negativo, en este mundo de pecado, en este mundo de oscuridad. El Señor sabe que la palabra no, en cualquier idioma, no necesita diccionario ni necesita explicación. Hasta un niño bien pequeño ya sabe que no es no. El Señor utilizó la manera más simple, más sencilla, más práctica de explicarnos y revelarnos su voluntad en este contexto de pecado, de oscuridad y de iniquidad. Y el propósito del Señor, a ver, hermanos, y el propósito del Señor es que nosotros, los seres humanos que hemos caído aquí en la tierra, podamos volver a ser restituidos a su amor, a su experiencia de amor, a su experiencia de justicia y a la experiencia de su carácter. A ver, si pecado es no guardar la ley, ¿qué será no pecar? Si pecado es no guardar la ley, si el pecado es la transgresión de la ley, ¿qué será vivir sin pecar? Deduzcamos eso, apreciados hermanos, en una manera tan sencilla. Y entonces el apóstol Pablo leímos aquí, escuchen lo que leímos aquí, en Romanos capítulo 13. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor.
El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. A ver, hermanos, ¿a qué conclusión nosotros podemos llegar? Porque el gran argumento cósmico que hay, el gran argumento satánico que hay, es que es imposible guardar la ley de Dios. Esa es la acusación que el enemigo dio desde los cielos, que la ley de Dios es arbitraria, es injusta y que no se puede guardar. Y la humanidad, el hombre, ha creído todo esto. Pero aquí dice el apóstol Pablo, y lo dice el apóstol Pablo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Noten la manera tan sencilla como el apóstol Pablo llega a esta conclusión. La pregunta que tenemos que hacer nosotros aquí ahora es, ¿qué es eso de amar? ¿Qué es eso de amar? Y déjeme decirle por lo menos qué no es amar. Amar no es sentir. Amar no es un sentimiento. Amar en el carácter de Dios es una ley. Es el principio eterno, que no se puede abrogar, que no se puede cambiar, que no puede dejar de ser. Y por eso dice 1 Corintios 13, a ver, por eso dice 1 Corintios 13, escuchen lo que dice aquí, 1 Corintios 13. Hablando del amor, estamos hablando del amor que es Dios. Estamos hablando del amor de Dios. No estamos hablando de lo que nosotros en esta cultura, nosotros... La palabra amor es la palabra más gastada, es la palabra más degenerada, es la palabra más anarquizada por el hombre en el pecado. Pero en el Señor, el amor, aquí dice el versículo 4 de 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cuántos no hay aquí? Interesante, ¿cuántos no hay aquí? El Señor explicó la ley del amor con 8 no. Y el apóstol Pablo habla del amor y utiliza el no para decirnos por contraste qué es lo que es amor. Y entre las cosas que dice, escuchen lo siguiente: el amor no busca lo suyo. ¿Qué es eso? El amor no busca lo suyo. En este mundo, en esta tierra, ¿quién no busca lo suyo? ¿Quién no busca lo suyo? Pero el que es amor no busca lo suyo. Entonces, ¿qué es lo contrario del amor? ¿Qué es lo opuesto del amor? Y lo opuesto del amor es el egocentrismo. Lo opuesto del amor es el egoísmo. Y el primer mandamiento, miremos el primer mandamiento. A ver, Éxodo 20. Éxodo 20. Miremos el primer mandamiento, hermanos. Muy importante que hagamos este ejercicio. Y a ver si tú y yo, por la misericordia del Señor, estamos guardando el primer mandamiento. Éxodo capítulo 20. Y el primer mandamiento dice lo siguiente. Primer mandamiento, Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La primera sentencia, la primera palabra es no. Y con ese no está diciendo, que no debo de tener nada delante de mí. Nada delante de mí. Yo no sé si nosotros entendemos esa palabra delante.
Nada delante de mí. Nada delante de mí. Luchemos, hermanos, por tratar de imaginarnos a nosotros con nada delante de nosotros. Porque lo único que debe estar delante de mí, lo único que debe estar delante de mí todos los días de mi vida, hasta cuando vuelva al polvo, lo único que debe estar delante de mí es el Cordero de Dios. Es el Señor, el que hizo los cielos y la tierra. El único que amerita estar delante de mí por creación. Si le agregamos la redención, pues pongamos la redención. Pero por creación, lo único que debe estar delante de mí es el Cordero de Dios. El que hizo los cielos y la tierra. El Creador. Y ese fue el problema de Lucifer. Ese fue el problema de Lucifer. Y por eso se desarrolló el misterio del pecado. El misterio del pecado se desarrolló porque no podemos explicar cómo el Lucifer, él se colocó delante de él. Y luego comenzó a reclamar que él era el que tenía que estar en primer lugar. A ver, hagamos una ilustración. Hagamos una ilustración aquí en manera muy personal y muy íntima. ¿Tú recuerdas? A ver, ¿tú recuerdas, mi querido hermano, mi querida hermana, tú recuerdas la última vez que tú te pusiste delante de ti? A ver, ¿tú recuerdas la última vez? Si no recuerdas la última vez, ¿tú recuerdas algunas veces que tú te has puesto delante de ti y tú has reclamado estar delante de ti? A ver, podemos recordarlo. Podemos recordar cuando nosotros nos hemos colocado delante de nosotros y otra persona se ha dado cuenta que mi yo está delante de mí, opuesto al yo de ella. Así se desarrolló el pecado. Así se desarrolló el misterio del pecado, y no aquí en la tierra, sino en el reino de Dios. Y la redacción de esta ley, aquí en la tierra, que fue redactada con el dedo de Dios, que fue escrita con el dedo de Dios, lo primero que el Señor redactó fue: no tendrás a nadie delante de mí. Hermanos, si nosotros percibiéramos lo que hay en ese primer mandamiento, si nosotros percibiéramos, fuéramos conscientes de lo que hay en ese primer mandamiento, ese primer mandamiento sería suficiente para cambiar la totalidad de nuestra vida. El único omnipotente, el único eterno, el único que es soberano, el único que es creador, es el Señor. Tú y yo, incluyendo a Lucifer, tú y yo somos criaturas. Tú y yo, por ser criaturas, no tenemos ninguna aspiración de ser más. A ver, Isaías 45. Isaías 45. Tú y yo, por ser criaturas, no tenemos ningún derecho, no tenemos ninguna posibilidad de pretender ser más. Escuchen esta expresión bíblica de Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Mirad a mí, primer mandamiento, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque yo soy Dios y no hay más. El único que es centro es el Señor. El único que es centro es el Señor. Ninguna criatura puede ser centro.
Toda criatura que aspira a ser centro conspira contra este principio del Creador. Él es el único que es más. Y por eso el primer mandamiento reclama: nada delante de mí, nada delante de mí. El peor absurdo de la raza humana, el peor absurdo de cualquier criatura es colocarse delante de sí. Y el primero que lo hizo fue Lucifer. Inventó, creó, por así decirlo, el egoísmo. Y desde entonces nos ha enseñado la ciencia de que cada ser humano sea egocéntrico, sea su propio centro. En estos días estamos aquí hablando de la iniquidad de Jacob. En estos días estamos hablando de la iniquidad de Jacob, ¿verdad? A ver. Isaías 59, versículo 20. Isaías 59, versículo 20. Y vendrá el redentoración, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. La iniquidad de Jacob se volvió el centro él. Él se volvió el centro. Él se volvió el importante. Y quiso que todo girara alrededor de él. Interesante. Después tuvo una familia. Y tuvo una familia numerosa y muy especial. Y en esa familia apareció un joven llamado José. Y José tuvo unos sueños. Y en esos sueños, él apareció como el centro. Y cuando él apareció como centro en esos sueños, sus hermanos, que eran bastantes, ¿qué le tomaron? ¿Cómo lo interpretaron? ¿Y cuánto tiempo duró esa interpretación en la vida de sus hermanos? La pregunta es, hermanos, la pregunta es, y es una pregunta solemne, la hago con reverencia. ¿Has pretendido ser tú el centro? ¿Has querido tú ser el centro? ¿Tienes maneras de reclamar que tú eres el centro? Lucifer, de una manera muy sutil, siendo un ser creado en la imagen de Dios, se fue acercando a esa situación hasta que él se colocó delante de él y llegó a ser el centro. Y el cielo tuvo que tomar las medidas más drásticas y separarse de Lucifer. Y el Apocalipsis enseña, que fue despeñado al abismo y vino a esta tierra. Y su tarea ha sido enseñarnos cómo lograr que cada ser humano pretenda ser su centro. Porque él sabe que si yo pretendo ser mi centro, lo estoy imitando a él y lo estoy copiando a él y voy a llegar a ser un súbdito de él. Y por eso la enseñanza de Jesús, es totalmente opuesta al principio contrario del amor de Dios. Y por eso, leamos en Mateo 16. Leamos en Mateo 16. ¿Ok? La manera opuesta como el Señor Jesús vino a esta tierra a contrarrestar ese principio absurdo que no tiene explicación. Mateo 16, versículo 24. Ustedes conocen esto de memoria, pero a ver si lo percibimos aplicándolo en este contexto de Lucifer. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deje de ser el centro. No se ponga más delante de sí. Deje de ser el centro. Principio esencial de la enseñanza de Jesús. Y corroborado por Filipenses 2.
A ver cómo nosotros entendemos esto en la experiencia de Jesús. Y el apóstol Pablo lo explicó muy bien con Filipenses. A ver, miren cómo el apóstol Pablo explicó también con Filipenses. Y colocó en la experiencia de Pablo un lenguaje completamente contrario al lenguaje de Lucifer. Versículo 5, Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Interesante que aquí la traducción coloca el verbo sentir. Espero que no nos extraviemos con este verbo sentir aquí, que lo entendamos bien. Haya pues en vosotros este sentir, otra versión dice este pensamiento, otra versión dice esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús, en vez de hacerse el centro, en vez de reclamar posición, hizo todo lo contrario. Se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo. Y siendo que era en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de lo que él era y asumió ya la forma de siervo. Todo lo contrario al egocentrismo. Todo lo contrario al egocentrismo. Y te mostró a ti, y me mostró a mí, y nos enseñó a nosotros el camino de la restauración, el camino para volver a llegar a ser la imagen y semejanza de Dios. Hermanos, tú y yo tenemos esta tarea, por la gracia del Señor. Tú y yo tenemos esta tarea. Y nos dejó el Señor el ejemplo, que Él se despojó a sí mismo, Él se negó a sí mismo, y se hizo hombre, y se encarnó con nosotros, y se hizo siervo, y aceptó la muerte del siervo, para que nosotros conociéramos cuál es el amor de Dios y quién es Él. Y para que tuviéramos un ejemplo de quién debería de estar siempre delante de nosotros, delante de mí, delante de ti. Hermanos, el primer mandamiento, déjenme decirles, es la clave. El primer mandamiento. Nada delante de mí, porque el único que es más es el Creador. No hay más. No hay más en el universo. El único más es el Creador. Y Jesús lo explicó aquí muy bien. El que quiera ser el más, sea el que esté más abajo. El que quiera ser el más, sea vuestro siervo. Y él no dijo la palabra siervo. Él dijo la palabra doulos, que es más fuerte. Porque la traducción de la palabra doulos es esclavo. Y entre siervo y esclavo hay un abismo. Y si lo vamos a explicar en la cultura de Jesús, es bien clarito eso. Y el Señor Jesús vino a la tierra como un doulos, como un esclavo, y que llegó a la muerte y a la muerte de cruz, porque tenía que alcanzarnos a nosotros, salvarnos a nosotros, y no solamente morir por nosotros, sino hasta darnos el ejemplo por nosotros. De tal manera, apreciados hermanos, que en esta hora todos nosotros somos llamados a vivir la vida de Jesús. Termino esta reflexión con este pasaje. San Juan 14. Termino estos pensamientos, hermanos, con este desafío. Ustedes lo han leído, ustedes conocen el versículo. El Señor Jesús aquí da una declaración de verdad. Y lo dejo para una meditación y posiblemente mañana seguiremos trabajando sobre esto. Escuchen lo siguiente. San Juan 14, 12. San Juan 14, bueno, comencemos con el 10.
Hace una pregunta el Señor Jesús. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Noten ustedes cómo el Señor se esconde detrás del Padre. Todo el tiempo se esconde detrás del Padre. Nos da la impresión de autonomía. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no son mías, no son de mi propia cuenta, no son de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y luego el versículo 12 da esta conclusión para ti, da esta conclusión para mí, da esta conclusión para nosotros, porque miren ustedes cómo el Señor redime, cómo el Señor nos rescata, cómo el Señor nos reconcilia, cómo el Señor nos trae de regreso a su imagen y semejanza. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú y yo somos llamados a estar en el Señor. Tú y yo somos llamados a pedir al Cordero su voluntad en nosotros y Él lo va a hacer. Tú y yo somos habilitados para hacer las mismas obras que Él hizo por su misericordia y por su gracia. Hermanos, qué desafío, qué tarea, qué gloria más grande y más hermosa que tú y yo, por la fe en Él, podamos ser una extensión de su voluntad aquí en la tierra y mostrarle a este mundo quién es el Señor y qué fue lo que Él hizo en nosotros. Esta mañana terminamos con el versículo 1 de Isaías 60. Y déjeme concluir con el mismo versículo. Es la hora, hermanos, de que nos levantemos. Es la hora de resplandecer. Es la hora de reflejar a Jesús. Es la hora de que este mundo vea a ese Verbo encarnado que vino a este mundo, se negó a sí mismo y que vea en nosotros la proyección de esa obra que Él vino a hacer aquí en la tierra. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. El Señor va a terminar esto con la misma gloria y aún con mayor gloria con la cual la comenzó en los días apostólicos. Y el Señor espera que tú y yo estemos listos si guardamos el primer mandamiento y dejamos de ser el centro. El Señor te va a preparar a ti, nos va a preparar a nosotros para resplandecer como las estrellas brillando a perpetua eternidad. Que el Señor nos guarde, apreciados hermanos, y nos permita ser el cumplimiento y ser la extensión de la gloria de Jesús en este último movimiento, en esta hora final. Vamos a inclinar el rostro para la oración. Amado Padre, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, venimos a ti en esta hora. Límpianos, Señor. Purifícanos, Señor. Emblanquécenos, Señor. Danos la victoria sobre el egoísmo. Danos la victoria sobre ese anhelo de ser primeros. Danos la victoria, Señor, por esa pugna de ser más. Y permite, amado Padre, que al contemplarte a ti, descendamos así como tú descendiste en este mundo, para poder, apreciado Padre, revelar tu gloria, hacer tus obras, manifestar tu espíritu y vivir para ti. Señor, habilítanos en este sábado. Habilítanos en este sábado, Señor, para vivir para tu honra y tu gloria. Gracias por tu paz y permítenos que al guardar tu ley estemos en tu amor.
Lo suplicamos y lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.